Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como siempre cada 2 semanas a esta sección Yiddishlandia, como siempre también con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien Jorge, queridos oyentes, aquí dispuestos a hablar de un nuevo personaje muy interesante esta vez. Muy bien, pues todos son interesantes. La mayoría de los personajes que nos has traído tienen que ver con cuestiones políticas, a veces otros eran de cuestiones religiosas. Llegamos a ver algún caso artístico como las Kaminska, y el de hoy también tiene que ver con el arte, incluso con el arte, diría con mayúsculas, artes plásticas, ¿no? Y si uno piensa en artes plásticas y judíos, lo tiene fácil. Lo tiene muy claro, ¿no? Hoy vamos a hablar en realidad de Mark Zaharovich Chagall, quizás el artista judío contemporáneo más conocido a nivel mundial. Yo le voy a poner un apodo que no va a cuajar, pero no importa. Es como el Picasso judío, en el sentido de un mensaje universal, de un estilo propio inconfundible, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a meter con los picassistas, simplemente decir de que del trasfondo que viene, como Picasso también, que no viene no era parisino, ni era de una zona de que uno podía esperarse que surgiera de un taller flamenco o lo que sea, que surgiera un artista con esa trascendencia que tuvo luego. Bueno, Marc Chagall, ¿dónde empezó? Marc Chagall nació en la localidad de Pervomais, cerca de Vitebsk. Entonces, en el año 1887. Uh-huh. Su padre era el gerente de la finca de un terrateniente, lo cual estamos hablando de una familia muy acomodada que se permitió no solamente tener 2 hijos y 5 hijas, sino también de poder garantizar a Marc, que era su hijo mayor, una educación hiperesmerada, podríamos decir. Uh-huh. Él recibió una educación judía clásica, pero no en el Heder, en casa, con profesores que iba contratando su padre entre lo mejor que había en el gobierno de Vitebsk en aquella época. Que Vitebsk no es un shtetl, no es una aldea, es una ciudad. Vitebsk es una ciudad de Bielorrusia, uh-huh, que es un punto poblacional, pues importante. Hombre, después de Minsk, la capital, y de Orsha, pues puede que sea por lo menos, si no el punto poblacional más importante, desde luego el más conocido de Bielorrusia, porque hay una estación en Moscú que se llama así, curiosamente, estación de Vitebsk, que muere allí, uh-huh, la línea férrea. Es decir, no es el shtetl clásico que nosotros ya conocemos, sino más bien es un mundo agrario en una explotación que yo diríamos que en estos momentos en que nace Marc Chagall está pasando de lo que es el concepto feudal de la propiedad agraria a lo que podríamos decir un comienzo de explotación capitalista de la misma, ¿no? Uh-huh. Una vez que terminó la educación casera, Marc Chagall se pasó 10 años en el Centro de Estudios Local número 1 de Vitebsk, estudiando lo que podíamos decir las letras y las ciencias, y terminando lo que sería el equivalente al preuniversitario o el COU de mis tiempos.
Una vez terminado estos estudios, él se mete en un centro de pintura que dirige en Vitebsk Judel Pen, que es un pintor judío muy interesante de la época, evidentemente, aunque no tan conocido como Marshall, pero que sí influyó bastante en él. En 1907, Marshall se marcha a San Petersburgo y allí pasa 2 temporadas en la célebre Escuela de la Sociedad de Animación de las Artes, que presidía nada más y nada menos que uno de los mayores pintores vanguardistas y místicos rusos de la época, mundialmente conocido como Nikolai Roerich. Un hombre vinculado por su pasado no solamente a la cultura tibetana que conoció muy cerca, por haber vivido allí varios años, sino además también, ya que hemos hablado de Picasso, un innovador importante en la pintura rusa moderna, que también influiría de una manera rupturista en la pintura clásica rusa, empezando también a jugar con las formas y los colores, como hacía paralelamente en la época ya también Pablo Picasso, y como seguiría haciendo en el futuro el propio Marshall. Marshall está con Roerich 2 años y allí en San Petersburgo toma contacto con una paisana suya, de Vitebsk también, Thea Bragman, la cual pues le introduce directamente en los círculos artísticos e intelectuales de San Petersburgo, y en 1909 también le presentará al pintor a la que sería su esposa durante muchos años, Bela Rosenfeld, que vivió con él desde junio de 1915 hasta el verano de 1947, y que sería, incluso hasta después de su muerte, la vida real y apoyo y musa de este gran artista judío. Desde San Petersburgo regresa otra vez a Vitebsk brevemente y de allí se marcha a París. 1912, 1913, 1914, gracias a una beca que le da el célebre mecenas judío peterburgués Maxim Vinaver, que la familia de él, estaban algunos miembros ligados al Bund de los que hablamos en su día en nuestro programa. En París, pues uno se puede imaginar lo que se encuentra Chagall en aquella época: Picasso, Juan Gris, Pissarro, es decir, los grandes artistas contemporáneos de la época. Sin embargo, Marc
vuelve en el verano de 1914 a su ciudad natal con la intención de pasar unas vacaciones, pero claro, el verano de 1914 sabemos que a partir del 1 de agosto Rusia o el Imperio Ruso, para hablar con mayor propiedad histórica, entra en la Segunda Guerra Mundial y Chagall no puede volver a París. Entonces tiene que construir su vida en San Petersburgo o en Petrogrado ya, para hablar bien, metiéndose en el Comité Militar Industrial. Al año siguiente de casarse con Bela, nace su hija Ida. Y en 1917 deja San Petersburgo tras la Revolución de Octubre porque le nombran comisario popular de artes de la región o la provincia de Vitebsk, con lo cual está allí prácticamente hasta 1919, abriendo incluso su propio centro de enseñanza de pintura y artes plásticas. Desde allí regresa a San Petersburgo brevemente y rápidamente se traslada a Moscú. En Moscú, gracias al célebre mecenas Efrón, que fue el autor de la célebre, junto con el Brogaus, de la célebre enciclopedia rusa que salió con casi 100 y pico tomos a principios del siglo XX, es la mayor obra enciclopédica que se ha hecho en ruso hasta la fecha. Él le presenta a Alexander Granovsky, que es el director del Teatro de Cámara Judía de Moscú, en el cual Chagall pinta primero todo el vestíbulo, los interiores, el escenario, y luego ya cuando se inaugura el teatro con el espectáculo La tarde de Sholom Aleichem, como no podía ser en menos en aquella época, pues Chagall ya no solamente pinta frescos, pinta plafones, sino que además es el diseñador de todo el decorado y los vestuarios que aparecen en esta obra. Es decir, es un artista consagrado. También compagina este trabajo con el de maestro y profesor, diríamos, de Bellas Artes en la Colonia Infantil Tercera Internacional para huérfanos del gobierno soviético, que está situada en la región de Moscú, en la ciudad de Malajova, un punto poblacional muy relacionado, curiosamente, con el mundo judío, donde incluso hasta en la actualidad el mayor cementerio de la provincia de Moscú precisamente está ubicado en ella. De 1921 a 1922 se dedica también a escribir sus memorias, Mi vida, en ruso, que luego traduciría Bela en París en el año 1931 al francés y lo publicaría también, las cuales serían reeditadas de nuevo otra vez en el año 1957. Como las cosas en Rusia empiezan a pintar, diríamos, sombrías, por el tema de la guerra civil, el antisemitismo, los pogromos, etc., Chagall decide salir con su familia
a Lituania y se instala en la ciudad de Kaunas, donde hace su primera exposición en el extranjero. De allí marcha a Alemania, donde estaría un año, y en el otoño de 1923 fue invitado por el célebre marchante y tratante de pintura y galerista francés Ambroise Vollard, el cual le invita a trasladarse a París. A partir de este momento, Chagall se dedica a crear fundamentalmente con pintura, pero curiosamente lo que vamos a ver en su producción pictórica, curiosamente no son las calles, ni los cielos, ni los monumentos de París, sino toda la serie innumerable de cuadros que reflejan la vida cotidiana y popular de los judíos en las ciudades y los estételes de Bielorrusia, con todos esos coloridos tan peculiares y tan contrastivos que incluso Domenico Modugno, el célebre compositor y cantante italiano, dedicaría a Marc Chagall aquella canción que todos la gente de nuestra generación, tú y yo, Volare, con la parte esa que dice nel blu, dipinto di più, felice cantare con tu. Es decir, es un homenaje Eso no lo sabía, a Chagall. Pues mira. Yo lo sé porque, entre otras cosas, me lo dijo Domenico Modugno el 26 de abril del año 89, cuando canté con él y con Cicciolina esta canción en un escenario de un teatro de Budapest. Uy, bueno, pues esto vamos a tener que hacer un programa especial contigo, porque no solo Domenico Modugno, también el Cicciolina, que los que tengan un poco de memoria recordarán el personaje que ha sido. Entonces, realmente, Chagall empieza a ser un artista reconocido. Primero por Francia, que le otorga la nacionalidad en 1937. Francia, como sabemos, es ocupada por las tropas de la Alemania nazi en el año 40, y justamente en el verano del año siguiente, de una manera milagrosa, antes de que los Estados Unidos sufrieran la agresión de Pearl Harbor en el invierno de ese año, pues es invitado por el Metropolitan Museum de Nueva York a trasladarse a los Estados Unidos, lo cual hacen, y residirá en Nueva York hasta 1947. Cuando muere Bela, él sufre evidentemente un desplome terrible, porque claro, tantos años viviendo juntos, ella siendo la musa, con lo cual tiene que aplazar durante unos 9 meses la salida de los Estados Unidos. No obstante, los 10-11 meses del fallecimiento de su esposa, entra en relación con Virginia McNeill Pfluger, que había sido la hija del cónsul del Reino Unido en Nueva York y con la cual tuvo un hijo. Se trasladan a Francia y en el año 50 ella lo deja. Se va con un amante y se lleva al hijo. Claro, el golpe que se lleva a Chagall, te puedes imaginar, es tremendo. Pero no obstante, él se recupera. Perdón, con la primera mujer no había tenido hijos, ¿o sí? Una ida. Uh-huh. Había tenido una hija. Una hija en el año 16. Uh-huh. Y con la segunda tiene a este chico David, que ya no verá a su padre más. Y entonces se junta con Baba Valentina Brodsky,
que es dueña de una casa de moda en Nueva York e hija también del célebre magnate azucarero Lazar Brodsky. Con ella vuelve a Francia y allí, evidentemente, comienza un periodo creativo impresionante que tiene lugar fundamentalmente a partir del final de los años 60, donde tanto en Estados Unidos como en Europa y en el Estado de Israel le empiezan a encargar a pintar, a decorar, a hacer vitrales de iglesias, sinagogas y también, pues evidentemente, todo el trabajo que realiza a nivel decorativo en la Knesset en Israel y los célebres vitrales del hospital Hadassah en Ein Karim en Jerusalén. No. Evidentemente, a partir de este momento también Chagall le encarga de Gaulle en el año 64 que haga todo el plafón de la ópera de París. 2 años después empieza a trabajar en los murales y la decoración del Banco Nacional de Chicago, que acabará en 1972. En 1973, siendo Kosygin el primer ministro de la URSS y Brezhnev el secretario general del partido, con motivo de un poquito de apertura que hay entonces en la URSS, pues le invitan a Chagall a ir a Leningrado y Moscú. Entonces organizan una exposición impresionante en Moscú y Chagall dona a la Unión Soviética una serie de cuadros, tanto al Museo de la Galería Tretiakov como también al Museo de Bellas Artes Pushkin. Luego Chagall recibió la Legión de Honor, la máxima condecoración de Francia, y finalmente, con motivo de su 90 cumpleaños, en el 77, pues se le hizo una exposición, homenaje en el Louvre. Uh-huh. Lo cual a un pintor en vida solamente se le había hecho previamente al célebre pintor impresionista Henri Toulouse-Lautrec. Y no había vuelto a haber otra ocasión en este sentido. Uh-huh. Chagall, a partir de este momento, se retira a su finca de Saint-Paul-de-Vence en la Provenza francesa, donde tiene su casa desde el año 66, y allí fallece con 98 años. Y la suerte que tuvo de ser longevo, porque por lo que tú contabas, pues ha tenido unas vicisitudes en su vida que no le permitían trascender, que más que nada, digamos, su obra más conocida es a partir de los años 50, cuando ya realmente era una persona muy mayor, ya tenía 70 años por lo menos, ¿no? Claro, sí. Lo más increíble además es que los macroproyectos artísticos, por denominarlos de alguna manera, son en plena madurez. A partir, yo creo que de los 58, 60 años es cuando empieza él ya a desarrollar todo. Bueno, es una seña de esperanza. Obra, ¿no? Es una seña de esperanza para todos los que somos artistas y mayorcitos y que todavía no hemos despegado. Sin embargo, es curioso porque fue enterrado allí en su lugar de residencia, se creó a su muerte el Fondo Chagall y, curiosamente, para terminar, podemos decir 2 cosas. Que todavía a la fecha de hoy no tenemos un catálogo completo con la obra de Marc Chagall íntegra, y que la primera exposición que hizo como pintor reconocido
en su tierra natal fue organizada por el gobierno de la República de Bielorrusia solamente en 1997, 6 años después De su muerte. de la independencia de este estado de la antigua Unión recordemos, Soviética. el año en que murió fue en el año... Él fallece en 1985. En el año 85. Claro, justo 2 años antes de cumplir los 100 años. Claro. Pues nada, con esta biografía de este personaje apasionante, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muchas Exacto. gracias. Ha sido un placer estar contigo, como siempre, Jorge, y con los oyentes, porque dan vida. Bueno, y ya saben que da vida revivir la vida de estas personas que vivieron en esta zona que nosotros llamamos Idishlandia, un país que no existió como tal, pero en el cual crecieron, desarrollaron y han dejado de existir, desgraciadamente, últimamente, los judíos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los oyentes, Jorge. Kaufen hat auf mir Rachmones, Ratte wird vom Hunger mich erzählt.